Hola, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos y hoy me encuentro nuevamente después de un año con uno de los economistas más prestigiosos de América Latina, que en este momento está en Estados Unidos. Hablo de Nicolás Kachanowski. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bastante bien. Nicolás es conocido por ser, esto último lo voy a deducir, un gran lector de de otros enfoques, de otras teorías, diseccionarlas bien y al mismo tiempo hacer gruesos libros, gruesos papers que epistemológicamente y al mismo tiempo de manera econométrica testean varios enfoques. Pero al mismo tiempo es conocido por ser quien, bueno, está diagramando a partir de un libro el plan de dolarización de Javier Milei. Que esto es un tema en el que, bueno, obviamente, esto está en un libro coescrito con Emilio Campo. Que es un tema que vamos a abordar hoy, pero antes de llegar a esto, a mí me gustaría saber, Nicolás, ¿vos te definís, te sentís cómodo en la categoría anarcocapitalista, libertario, o te parece que te encasilla demasiado? Creo que perdí un poco el rastro de qué se supone que quieren decir varias de estas definiciones últimamente. No es lo mismo que lo que como se usa en Argentina, Estados Unidos, etcétera. Si tengo que usar un label, el que creo que es más paraguas es el liberalismo clásico, ¿no? Adam Smith, John Locke, los austríacos de Austria, ¿no? Hayek, Mises, etcétera. Me cuesta a veces entender. Bueno, debido a al problema técnico que tuvimos, me quedé efectivamente en que básicamente estás cómodo dentro de este liberalismo clásico, desde Locke, Adam Smith y los austríacos de Austria como Hayek. Ahora, me gustaría entrometerme respecto a otros, como pueden ser Salerno, Hans Hermann Hoppe, y también otras personas que quizás no compartan tanto, que son liberales, pero que quizás estén en algunos aspectos epistemológicos contrarios a vos. Por ejemplo, James Buchanan o gente de Public Choice, por ejemplo. Salerno y Hoppe, la verdad que puntualmente sus argumentos sobre estos temas muchos no los conozco. Yo los he leído más en temas monetarios. Eh, pero percibo el problema de que me tenés que convencer que si voy a estar lidiando con alguien que no cree que lo que yo creo que es justo, la otra persona cree que es justo, ¿cómo se resuelve ese problema? No es una cuestión de contratamos a alguien y lo resuelve. Es un problema de meta reglas. Eh, Leí un paper una vez de Chandras Kukatas que da un ejemplo extremo, pero captura la idea. Vos tenés dos sociedades, la sociedad A y la sociedad B. En la sociedad A la gente vive en armonía, les va bien, etc. La sociedad B vive en armonía, les va bien, etc. Pero parte de sus normas es explotar y someter a menores de edad. Los esclavizan, etc. Eso no es parte de la sociedad eso lo ve con malos ojos, y parte de la ética de la sociedad A es que sus reglas son universales. Entonces, cuando ven que en la sociedad B se esclaviza, somete, etcétera, a menores, el mandato moral de la sociedad A es ir y atacar a la sociedad B para rescatar a los menores. Y la sociedad B, el mandato moral que tienen es de autodefensa. Entonces, este tipo de problemas, yo no sé cómo lo resolver diciendo, bueno, voy a contratar a una tercera parte, porque lo que está en disputa es el proceso de resolución. O sea, me estás hablando que sos un ius naturalista. Mm, no sabría, una pregunta, no sabría decirte. Lo que quiero decir es que a la literatura anarcocapitalista que veo, y quizás principalmente a la de estilo Rothbard, creo que le falta una vuelta de tuerca en ese punto. Me parece que implícitamente están asumiendo gran parte del problema que no está presente. Y otra ¿En, parte. ¿En qué sentido? Porque yo entiendo que vos podés decir, bueno, ok, no soy ius naturalista o es una parte que tengo pendiente, pero al mismo tiempo Rothbard tiene un hueco, es decir, me inclinaría por el common law hayekiano. O sea, hay varios argumentos que he visto en torno a algo capitalista. Está el argumento tipo Rothbard, el argumento tipo David Friedman, por ejemplo. Son distintos argumentos que llegan a situaciones similares.
La que yo estoy un poco más familiarizado, que me he cruzado más, es Rothbard. Y mi percepción es que me falta aún convencerme de que eso va a funcionar, ese esquema que él presenta va a funcionar sin estos problemas que estaba describiendo. Friedman quizás en el fondo tiene un problema similar al argumentar que en definitiva es eficiencia económica, lo cual maximizar eficiencia económica en sí es una regla moral, es tu mandato. De alguna manera creo que está metiendo el mismo supuesto. Entonces, deontológicamente, ¿cuál sería tu tema? ¿Cuál sería el precepto moral, entonces? Y quizás ahí me resulta más convincente un Hayek. ¿No? Las normas morales vienen de este suceso, orden espontáneo, y una rama de investigación interesante es cuando empezás a ver en sociedad que no han tenido contacto entre ellas, ya sea por cuestiones geográficas o por cuestiones temporales. ¿Sí? Si mirás sociedades anarcocapitalistas, llamémosle como los druidas en Irlanda o el colapso del gobierno en Somalia, etcétera, lo que ves es que la organización social es muy similar, lo cual de hecho sería un argumento a favor de una tesis más anarcocapitalista. No he visto mucho trabajo en esa cuestión de cuando vos estudiás sociedades que no tienen contacto entre ellas, ¿por qué convergen a tener normas de comportamiento similares? Bueno, ahí podría agregar a una... Esto yo hago mea culpa, los antropólogos somos un desastre, pero en su momento hay antropólogos serios, más allá de todo lo que tenía el siglo XX, como Edward Taylor, que hablaba de la invención independiente, ¿no? Por lógica, los individuos ante mismos problemas van a tener mismas resoluciones. Entonces, la lógica se tiende a eso. Y observamos esto, ¿no? Que sociedades muy disímiles tienden a las mismas resoluciones. Bueno, si agregamos el argumento difusionista, estaría la cuestión del folclore. Por ejemplo, no sé, se toma mate en Argentina, pero en una parte se toma tereré, digamos. Sí, creo que hay mucho por aprender de la antropología. Yo aún no estoy del todo convencido de el escenario capitalista. No porque no, quizás no guste cómo se ve, sino porque no me termino de convencer que va a funcionar de esa manera. Exacto, exacto. Pero en ese sentido y un poco más concreto, en tu propuesta de dolarización queda claro que estableces varias premisas. Por ejemplo, que em, Argentina está dolarizada de facto, que es la única manera de poder hacer reformas duraderas. em, Casi como si fuera un abordaje institucionalista, ¿no? Como dejar reglas de juego claras para generaciones próximas. Ahora, en una economía dolarizada, ¿no? ¿Qué puede hacer la política económica para atenuar las fluctuaciones en el mercado mundial? Por ejemplo, si hay una suba de tasas de interés de la Fed o una inflación internacional, ¿qué variable pasa a ser la que controla el ritmo de la economía? Mira, lo primero a tener en cuenta es no caer en lo que en economía al menos llamamos, ¿no?, la falacia de Nirvana, en el sentido que el costo de oportunidad de adoptar una dolarización no es renunciar a un banco central a la calidad que tiene Suiza, Nueva Zelanda, etc. El costo de oportunidad de dolarizar es tener el banco Central de Argentina, lo cual es una fuente masiva de shocks constantes. Entonces vos estás haciendo un trade-off entre los shocks que te produce tu banco central y los shocks que puedes recibir de afuera. Y no es obvio, en ese sentido, que dolarizar va a ser peor, porque tenés un banco central muy malo. Por otro lado, si mirás Ecuador, El Salvador, Panamá, etc., vos lo que ves es que los shocks los manejan relativamente bien. Tuvimos una experiencia no hace tanto tiempo, ¿no?, la crisis del 2008, la segunda crisis más grande de la Gran Depresión, tremendo shock nominal. ¿Qué le pasó al PBI real de Argentina? Cayó casi 6%. ¿Qué le pasó al PBI real de Ecuador? Se mantuvo en valores positivos. Panamá también. El Salvador cayó 2%. Es decir, si vos tenés una mala economía, un mal banco central y te pega un shock externo, puedes estar mejor dolarizado, o menos mal si querés, que manteniendo tus instituciones y tu banco central.
Ahora, si comparo, no sé, Ecuador con Suiza, Nueva Zelanda, etcétera, muy posiblemente a esos países les haya ido mejor que Ecuador, pero eso no es una realidad posible hoy para Argentina. Y después lo que tenés es que si vos tenés un mercado financiero integrado al mundo, esa integración, esa balanza de pagos te funciona de alguna manera como amortiguador. O tu tasa de interés tiene que estar alineada al resto del mundo. Ah, Entonces, eso es lo que yo estaba a punto de preguntar. O sea, la tasa de interés local se iba a determinar entre competencia entre bancos privados o el resultado comercial. ¿Cómo? la inflación tiene que venir acompañada de una reforma bancaria que te integre al mundo, de modo tal que tu tasa de interés sea la tasa de interés del mundo más la prima puntual que se asigna a Argentina. Entonces, Pero, la balanza ¿cuál sería puntualmente esa reforma bancaria? es muy parecido quizás a lo que tenías en los 90, pero si querés podés pensar en el sistema que tiene hoy Panamá. Los bancos internacionales que quieran operar en Argentina lo pueden hacer, quienes estén en Argentina y quieran tener cuentas en el exterior lo pueden hacer en la medida que consigan un banco, por supuesto, que les abra una cuenta. Y podés acceder a crédito de afuera, de adentro. Libre comercio de servicios financieros. ¿Querés Ahora, abrir una cuenta en otra moneda? Lo puedes hacer. Una dolarización no es obligarte a usar el dólar, es sacar el peso mm, del medio y usar la moneda que quieras. Lo que pasa con el dólar es que pasa a ser la moneda de curso legal en Argentina. ahora Lo claro, querés pero yo digo, usar en en otras este, monedas, no hay problema. claro, ahora, pero yo digo, en este proceso de dolarización donde cambia el curso legal, ¿no? Eh, esto lleva un tiempo X, que me gustaría saber cuánto es, y mientras se da ese tiempo, eh, es posible que haya una corrida contra los depósitos por inseguridad financiera, por inseguridad, o sea, Argentina tiene un pésimo historial de seguridad bancaria. ¿Cómo se podría evitar esa corrida? La corrida la veo poco probable por algunos motivos. Eh, Uno de ellos es que cuando vos dolarizás, lo haces al tipo de cambio de equilibrio de mercado. Por lo tanto, en términos de bienes que vas a comprar, tener pesos o dólares es indistinto para uno. El poder adquisitivo es el mismo. No es como ahora que el dólar oficial es barato y todos quieren dólares. Estás en una situación de equilibrio. No dolarizás a cualquier tasa. Otro motivo es que los bancos en Argentina tienen una gran proporción de depósitos por motivos transaccionales. Hay que pagar sueldos, hay que pagar a proveedores, etcétera. Es dinero que tengo que tener en los bancos porque tengo que estar subido a un sistema de pago. Por lo tanto, no tiene mucho sentido retirarlo. Y voy a hacer, poner un camión de caudales en mi local y no. Entonces, dinero que se salió hoy, mañana tiene que volver. Otro motivo es que al principio en la transición vos vas a necesitar, si querés usar efectivo, por eso lo estás sacando del banco, necesitas cambio chico. $5, $10, $20, $50, que hoy en Argentina no hay. El billete de $50 en Argentina es de $100. Entonces, si vas a usar efectivo, vas a necesitar cambio chico y vas a tener que usar pesos, que va a estar cotizado a una tasa fija de conversión contra el dólar, hasta que empiecen a circular dólares de cambio chico. Y otro motivo por el cual lo veo poco probable es que vemos en experiencias de dolarización en medio de crisis política, cambiaria, bancaria, default, etcétera, que fue lo que pasó en Ecuador. Y vos lo que ves en Ecuador es no la ley de dolarización, el anuncio de dolarización le puso fin a la corrida bancaria y produjo un inflow, una entrada de fondos a los bancos, a pesar de tener tasas de interés reales negativas. Entonces, cuando pongo todo sobre la mesa, una preocupación como la que mencionás, obviamente hay que tenerla en cuenta, especialmente si se dolariza, cómo se va a anunciar, implementar, etcétera, pero no es un escenario que sea necesariamente altamente probable. Pero puede llegar a pasar en este sentido, estamos diciendo. Lo que tengo que tener los bancos para hacer pagos, lo saco en un banco y mañana lo pongo en otro. Me estoy refiriendo a que efectivamente haya una corrida de, no sé, quien tenga que tenga sus depósitos, simplemente. Sí, pero ¿cuánto representa eso del total de depósitos? ¿No? Que puedo sacar y mantenerlo en efectivo. Una gran proporción es dinero que necesito bancarizado para poder hacer mis pagos. O sea, no, pero esto es muy importante. Vos estás diciendo que
el mayor porcentaje de, digamos, de liquidez que hay dentro de una economía son depósitos para sueldos o para proveedores. Sí, una proporción importante. Y si incluso saco el efectivo y empiezo a comprar bienes en efectivo, a alguien que le voy a comprar ese dinero va a terminar en el banco, en el supermercado, y no todo lo que le doy en cash lo van a tener en cash, parte lo va a tener que tener en cuenta para poder pagar a sus proveedores, etcétera. ¿Cuánto hay digamos, de ahorros en los bancos en Argentina hoy? No tanto, hay mucho de transacción. Ocurre algo, ¿no? Con este proceso que se da parecido al caso de Ecuador, aunque, bueno, no tanto, pero en el caso de Ecuador coincide con una suba de los precios internacionales del petróleo y así ahí se da este inflow que vos te estaba diciendo. Ahora, Argentina debería tener por lo menos un superávit comercial, al menos no para este proceso. O sea, es como lo dijo el candidato Milei. No pretende comerciar con China, que es el principal comprador de soja en Argentina, lo cual puede ser un problema. Entonces habría que tener nuevos destinos de exportaciones. O sea, ¿cómo podemos hacer para dolarizar si necesitamos al menos un superávit comercial? Mira, vos tenés el upside del precio del petróleo, obviamente ayudó, pero el timing no te cierra perfecto. Ecuador dolariza en enero del 2000 y termina de quitar el circulante antes de que termine el 2000. O sea, en un año. Y vos lo que ves en ese proceso es que mientras el circulante, los sucres salen de circulación y se transforman en dólares, las reservas del Banco Central de Ecuador suben. Por lo que estuvo pasando es que esos sucres en circulación se dolarizaron, no a través del Banco Central, sino al depositarse en los bancos. Es decir, la gente que fue y volvió a poner la plata en los bancos. Por supuesto, después sí tenés el upside del precio del petróleo, pero en el proceso corto de dolarización fue un cambio de actitud en el mercado. Mira, una manera de adquirir dólares es comprarlos. ¿Y cómo compras dólares? Exportando. Y una vez que estás dolarizado, básicamente compras dólares produciendo. O sea que Argentina lo que tiene que hacer, entre todas las reformas que tiene que hacer, es abrirse lo más posible al comercio internacional. Eso de ya, dolarice o no dolarice, tiene que ir hacia ese camino. Claro, pero de nuevo, para poder dolarizar tiene que comerciar y para comerciar, si se cierra, por ejemplo, de nuevo el mercado con China, es un poco complicado en términos de, como vos decías, un año. No, no necesariamente. Vos tenés, a ver si entiendo, vos tenés tres grupos de pesos o tres categorías de pesos a dolarizar. Uno son los depósitos bancarios. Ese es el más fácil y rápido de dolarizar, es un cambio en la unidad de cuenta. Mañana entras a Home Banking y tu depósito pasó de ser de pesos a dólares al tipo de cambio de conversión. Es el tipo de cambio de equilibrio de cuándo se dolariza. Si hoy hago la cuenta, gano tanto en pesos, cuánto es en dólares, si dolarizo tengo que llegar al mismo número. O sea, la dolarización no te cambia tus ingresos en dólares, sino que pasa a ser en dólares. Después tenés la dolarización del circulante. Y eso lo puedes manejar de varias maneras. Una es lo que hizo Ecuador, que dio un plazo de creo que 9 meses, luego de los cuales el circulante pierde validez. Por lo tanto, los ecuatorianos tenían que tomar los sucres y transformarlo en dólares. Una manera es transformarlo a dólar cash, donde el Banco Central está involucrado y tiene que dar el dólar billete, o lo pongo en el banco y al ponerlo en el banco se dolariza en la cuenta bancaria. El Salvador siguió un camino distinto y dijo el circulante, los colones, nunca pierden validez. Y vos te dolarizás voluntariamente si querés haciendo un depósito en los bancos. O sea que en ese caso el Banco Central no tiene que usar dólares para rescatar el circulante. No se entiende. Otra manera de dolarizarse en un escenario así es cuando pagas impuestos en tu moneda local. Pagas impuestos en colones, el gobierno recibe los colones, los pone en su cuenta bancaria y pasan a ser dólares. O sea que no es que toda la dolarización la tiene que hacer el Banco Central. Ese es uno de los tantos errores que están dando vuelta estos días. Y después tenés un tercer componente, que es el más complejo, que es el de las famosas LELIQs, o los pasivos financieros del Banco Central. Esta es la parte más compleja, la más difícil. Déjame al menos ahora explicar las claves conceptuales.
Una cuestión es que el Banco Central tiene dos tipos de dólares: dólares líquidos, las reservas, y dólares no líquidos, letras intransferibles, adelantos transitorios, otros activos financieros. Los dólares no líquidos los podés hacer líquidos, los podés monetizar, lo cual no implica tener que venderlos en el mercado, pero los podés transformar en líquidos en los mercados financieros. O sea que las reservas que no tenés, si vos tenés otros activos financieros, podés tomar dólares de ahí. Ahora después vemos cómo se puede hacer. Después tenés en el lado del pasivo las LELIQs. Y hay dos maneras de dolarizar las LELIQs. Una es, ahora, dame las LELIQs, te doy dólares. Otra es, bueno, esto es deuda en pesos, va a pasar a ser deuda en dólares y se va a ir cancelando en un plazo de 4 o 5 años. O sea que tampoco lo tenés que dolarizar de la noche a la mañana. Otro de los errores que están dando vuelta estos días. Entonces, el proceso para hacer eso es lo que nosotros armamos una figura que se llama el FEM, lo llamamos FEM, Fondo de Estabilidad Monetaria, que básicamente es un fideicomiso en jurisdicción segura. Y el FEM podés pensar, si querés, como un mini banco central que está en el exterior, donde los activos tiene los activos financieros que tenía el Banco Central, que pagan intereses, pagan cupones, generan un flujo de fondos. Y esos flujos de fondos se usan para ir pagando, ir cancelando lo que eran las LELIQs en pesos, que ahora van a ser commercial papers en dólares. Y ese proceso te puede llevar 4 o 5 años, dependiendo cómo lo implementes, cómo estén los números, etc. Pero no hay necesidad de cancelar las LELIQs el día 1, no hay necesidad de hacer un plan Bonex, nada por el estilo. Una vez que tenés esa estructura, le podés dar algunos enhancements. El gobierno puede aportar otros activos al FEM para diversificar el origen de flujo de fondos. Si nosotros damos ejemplos, pueden ser otros. Un ejemplo es rescatar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que está ahí sentado en la ANSES, que en cualquier momento el gobierno lo manotea, que son acciones, bonos, etcétera, y moverlos al FEM. Entonces ahora el FEM cobra dividendos, cobra cupones, etcétera, de bonos que no son los que hereda del Banco Central. Otra opción es girar parte de lo que son las retenciones, que no se van a poder sacar de un día para el otro, y que parte de las retenciones el exportador lo tenga que depositar al FEM y el resto va al tesoro. De modo tal que el FEM recibe dólar cash desde el principio. Otro ejemplo puede ser los ingresos que tenga el gobierno por la licitación de la red 5G. Y con esos recursos, el FEM limpia de manera ordenada las LELIQs sin tener que romper ningún contrato. Estamos hablando que un proceso de dolarización integral, o por decirlo sistemática, llevaría casi 5 años entonces. Depende, y este es otro punto que se trata ligeramente, depende qué se entienda por terminar la dolarización. Para la gente que está en Argentina, en la calle, digamos, en mi día a día, yo me dolarizo muy rápido, porque mis cuentas bancarias pasaron a estar en dólares, el circulante pasa a estar atado al dólar, al tipo de cambio de conversión fija, o sea, el peso pasa a ser convertible al dólar temporalmente, hasta que se dolariza, pues se lo doy al Estado para pagar impuestos o lo deposito en el banco. O sea, cuando quiero acordar, yo, persona en Argentina, ya estoy totalmente dolarizado. Detrás de escena está el proceso de limpiar las LELIQs, etcétera, y eso puede llevar 4 o 5 años. O sea, que para lo que es la gente en la calle, te dolarizas rápido. Para lo que es el sistema financiero, le lleva más tiempo. Pero nunca ninguna dolarización se hizo en un mes. No, obviamente, ¿no? Quizás eso sea más bien como... No sé si eslóganes de campaña o quizás más bien producto de la velocidad con la que se vive estos tiempos. Ahora, lo que estaba pensando respecto a esta cuestión de la dolarización es qué hacer con las transferencias discrecionales. Por ejemplo, tenemos... bueno, puede ser, supongamos, comedores que necesiten, porque hay una problemática de, por ejemplo, desnutrición infantil en Argentina, más que nada en el norte, particularmente con los pueblos indígenas, la tasa de mortalidad está en 50 años, o sea, es demasiado baja. ¿Qué pasa cuando se piden transferencias discrecionales para cosas básicas como calefacción en escuelas o que coman niños en comunidades indígenas? En principio, la dolarización no tiene por qué afectarte ese mecanismo. Lo que está cambiando es qué moneda usás.
Imagino habrá revisiones que hacer y cuando vos haces una reforma de la magnitud de una dolarización, se abran las puertas a poder revisar otras cuestiones. Pero lo que cambia es el dinero con el cual el gobierno hace una transferencia discrecional o no. Pero el tema es que no habría ninguna restricción financiera en estos años de transición a la dolarización, por lo menos digamos, en lo que son eh, en efectivo, digamos. No puede tener el circulante, sigue en el mercado. O sea, está dolarizado y yo quiero cash. Y el banco me puede dar a los pocos días dólares o el equivalente en pesos, que es una tasa de conversión fija. O sea, que el cash va a estar. No quiero los pesos. Bueno, por un tiempo va a haber pesos circulando y los depositas o se los devolves al gobierno como pago de impuestos. Hasta que todos los pesos terminen de salir de circulación. Pero no veo que por eso tengas que restringir las transferencias cuando todavía las puedes hacer con el circulante que tenés. No, digo en realidad que en realidad tiene que haber sido así un recorte del gasto para que esto se haga. Las cuentas tienen que estar saneadas y hay algunas cuentas que son muy complicadas. Vamos, con los dos grandes huecos fiscales argentinos, que serían subsidios en general y el sistema de pensión. ¿Qué se puede hacer con eso para evitar efectivamente ir hacia inflación? O sea, hacia un esquema inflacionario. O si la reforma fiscal la tenés que hacer, dolarices o no dolarices. Primera reacción es que si vas a tener problemas fiscales y estás dolarizado, es menos costoso que si no estás dolarizado. La dolarización te minimiza los costos de los desequilibrios, no los hace desaparecer en sí. Y en segundo lugar, la reforma que hemos pensado no incluye en casos puntuales cuestiones fiscales. Nos hemos enfocado en cómo debería implementarse esto en Argentina y por qué. Pero Argentina sí tiene que revisar sus cuentas y va a ser un problema, y esto es relevante. Corregir los desequilibrios fiscales no se hace rápido, lleva tiempo. Por cuestiones que mencionaba, yo no puedo dejar un comedor sin comida, etcétera, y por cuestiones políticas. Negocio un presupuesto, lo tengo que enviar al Congreso, está la negociación en el Congreso, me lo devuelven, etcétera, etcétera. Logré bajar 2 puntitos, el año que viene lo mismo, al otro año elecciones de medio término. Si no gano, chao, no puedo seguir con el ajuste fiscal. Entonces, lo que una organización te hace es tener un efecto rápido en la inflación, lo cual a un nuevo gobierno, sea quien sea, le da capital político y espacio para poder avanzar con las otras reformas. Si el nuevo gobierno, con la inflación que tenemos ahora ya en 3 dígitos, no soluciona rápido la inflación, no llega a elecciones de medio término en buenas condiciones. Políticamente hablando, está perdió el capital político. Una de las cuestiones de la dolarización no es reemplazar esas otras reformas, sino permitirte hacerlas. Porque si no, con esta realidad económica va a ser muy difícil que puedas avanzar en nada. Yo a lo que me estaba refiriendo particularmente es en este proceso de dolarización, donde estamos cambiando el circulante, los depósitos, etcétera, hay algunas transferencias que no pueden dejar de hacerse. En consecuencia, parece que las cuentas fiscales no se estarían saneando y hay una variable dentro del esquema de dolarización en la cual parece no cerrarme. Es decir, tengo que darle, por ejemplo, a la coparticipación. Si no, Santiago del Estero quiebra. Por ejemplo, por nombrar un solo caso. Bueno, una de las cosas que Argentina tiene que hacer es también una reforma de deuda. Por la prima riesgo que estás viendo de la deuda argentina es el default. Y tendrá que o emitir deuda para enviarle, o Formosa tendrá que sacar su propia deuda, o tendrán que empezar a ajustarse. Hoy está totalmente quebrado con una tasa estándar del siglo XXI de hiperinflación prácticamente. O sea que no, ya estás en una situación grave. El tema es cómo hacemos para que, por ejemplo, yo hace poco estaba viendo las condiciones de vida, de vivienda, perdón, que sacó el INDEC y los números para el norte argentino son más que alarmantes. Ni siquiera hay computador, o sea, hay 60% de cobertura con computadoras.
el nivel de internet es bajísimo, los pisos con revestimiento son bajos, incluso en Santiago del Estero, que era como que un 60%. En Chaco solo 80% tiene inodoro adentro de la casa. Entonces digo, estas provincias tienen digamos, un empleador de última instancia que es el Estado. Ok, bien. Ahí tenemos un problema para la dolarización. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es que no sé si es un problema de la organización, es un problema de hagas lo que hagas. Si miro Nuevo Ecuador, que es el caso que dolarizó como nosotros, ves que todos estos indicadores empiezan a mejorar muy rápidamente. Y uno de los motivos es que al estar cambiando el régimen, de nuevo, no lo puedes hacer a media, ¿no? Si vas a dolarizar, lo tenés que hacer en serio. El cambio de expectativas no es algo a lo que estamos acostumbrados a pensar, pero vos vas a ver ese inflow de recursos a bancos de inversiones que vuelven, etc. Y en el interín el gobierno tendrá que ver cómo lo financia, cómo hace ahora. El punto es que el problema que tiene ahora es un problema in eternum. Una organización te permite salir de este problema, no te lo soluciona en sí, te permite encontrar la solución. Entonces, ¿qué haría una dolarización en este caso con estas provincias que básicamente tienen al empleador de última instancia y empleo informal de baja calidad como es Santiago del Estero? ¿En qué podrías beneficiarlas y qué riesgos tendría al mismo tiempo una dolarización? Y el primer beneficio que tenés es estabilidad creíble a largo plazo, indefinida de nivel de precios. Te olvidás que la inflación es un tema, te olvidás que el tipo de cambio es un tema. El riesgo país te empieza a caer. El acceso a crédito que tenés se te abren puertas. La actividad económica empieza a subir. El gobierno cobra en dólares, que es la misma moneda en la que tiene que pagar. Por lo tanto, estas cuestiones de restricciones de capitales que no puede importar, exportar, etcétera, desaparece. Ya no hay un incentivo a tener estas restricciones. Quizás te ponen un impuesto a movimientos internacionales, como hizo Ecuador, pero no es que necesito un cepo porque si no, no puedo pagar la deuda soberana y lo tengo que enchufar al exportador. Eso ya empieza a desaparecer. Yo como Estado, todo lo que cobro es en dólares. No hay un descalce cambiario. Entiendo que no hay ningún atraso cambiario, entiendo que no se deberían dar esas cosas, pero a ver, supongamos que se da esta dolarización y yo no hablo de las provincias que pueden mantenerse por sí solas, como es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, creo que Chubut y Buenos Aires. Hablo de las provincias que dependen exclusivamente del Estado. ¿No aumentaría de un shock la pobreza, ya que efectivamente hay un ajuste fiscal necesario? Que, de nuevo, entiendo esta visión de estamos ad eternum yendo en un como paso a paso hacia el abismo. Pero esto no sería ir directamente hacia el abismo o hacia el iceberg y después confrontar con la realidad. Ok, entiendo lo que decís ahora. Si el gobierno le corta, le corta la financiación, obviamente es un problema. Imagino que no lo debería hacer, por lo cual el gobierno va a tener que obtener esos recursos, ya sea con deuda o reasignar lo que pueda y ver cómo contribuye. Es uno de los desafíos fiscales, obviamente. Hoy el shock lo tenés día a día con esta alta tasa de inflación. Pero bueno, el Tesoro va a tener que priorizar y posiblemente ese sea un gasto que no vaya a cortar de entrada. Entiendo eso, pero estamos atacando una sola variable, porque también podríamos decir, bueno, sí, los empleados del Estado que ya no tienen empleo, ahora pasan a ser parte de la PEA, porque van a buscar empleo en el sector privado. Bien, pero probablemente tienen un capital humano muy bajo. Las pruebas a aprender un claro ejemplo de eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese escenario? ¿En Ecuador hubo algo similar? No que yo sepa, no tenían esta magnitud de problema, pero tampoco es un problema que resolver rápido si estamos hablando de capital humano. Yo lo que imagino es que el Tesoro estas cuestiones las va a tener que seguir financiando hasta que pueda dar vuelta a la torta, digamos, y que ya no haga tanta falta. Hoy
Hoy perdés plata haciendo el tesoro en un escenario muy complicado, mañana perdés plata en un escenario más estable. Pero quizás un escenario, y acá yo estoy viendo otra variable, ¿no? Más inestable socialmente y en términos políticos también. Bueno, yo imagino la realización te va a traer bastante paz social, porque cambiaste el escenario a futuro de la gente rápidamente. Vos sabés que el mensaje que recibís es, bueno, finalmente una salida a esto, el the last mile. En Ecuador no ha habido manifestaciones, no ha habido saqueo, nada, ese no era un problema, la organización no produjo eso. Pensá los 10 días, lo echan al presidente con un golpe de Estado y la organización siguió sin problemas, el nuevo presidente dijo la organización no se toca. Y ahí sigue. Y la pobreza es una línea que baja desde entonces. Sí, sí, a ver, yo lo estoy diciendo desde un... A ver, porque probablemente si tuviéramos estas variables distintas, eh, voy a ponerlo entre muchas comillas, menos presiones o más libertad para poder contratar y despedir, digamos, bueno, no es un sistema de vouchers, de nuevo el recorte del Estado que ya estaría haciendo, por ejemplo, seguros de desempleo o al mismo tiempo alguna capacitación. Pero esto no está. Entonces, esto tampoco puede hacerse de un día para el otro. Y son demasiadas incógnitas dentro de esta ecuación de la dolarización y parece que tienen que darse todas al mismo tiempo. No se tienen que dar todas al mismo tiempo. Sería ideal, pero no es necesario. Ecuador dolariza en el peor de los mundos. Y Argentina, si dolariza, va a dolarizar en el peor de los mundos, porque la política no quiere dolarizar. Lo va a hacer cuando tire la toalla en un escenario de inflación incontrolable. No lo va a hacer por convicción. Y, de nuevo, dolarización es un componente de las reformas. Nosotros nos hemos enfocado en esta parte de las reformas, no en todas las reformas. Bueno, nos da el espacio mental. Y una de las ideas es permitirte hacer esta reforma lo más rápido que puedas. Pero no diría que es necesario para poder dolarizar. La parte técnica de cómo dolarizar es factible incluso cuando tenés muy pocos dólares en el Banco Central. Claro, bueno, a eso es lo que iba a ir. Cómo poder financiarse, ¿no? Si mal no recuerdo, Milei había dicho ir a fondos de alto riesgo. Y eso sería tomar una deuda, bueno, más que riesgosa. Primero, vos lo que puedes tener con un fondo no es un préstamo, sino un tipo de aval, por ejemplo. Hay distintas maneras de relacionarse con fondos de inversión que no necesariamente es deuda. Dos, no tengo idea de qué puede estar hablando Milei porque no sé en concreto su propuesta, qué está pensando, etcétera. Así que cuando él habla de los fondos de alto riesgo, no sé en concreto en qué está pensando, qué rol van a tener. Pero si vas a dolarizar, dólares para los depósitos bancarios no necesitas. Dólares para el circulante, si querés, no necesitas. Dólares para las LELIQs, lo pagás con flujo de fondos a mediano o largo plazo, o sea que no necesitas dólares hoy. Entonces, todas estas discusiones que están dando vuelta de hay o no hay dólares, se están perdiendo lo importante de pensar las distintas maneras de dolarizar y cómo podés bajar notablemente los dólares que necesitas. Pero la deuda sí puede ser para las transferencias discrecionales, por ejemplo. Por ejemplo, es unas alternativas que el Tesoro va a tener. Quiero mantener mi flujo de transferencias al mismo nivel y bueno, voy a tener que emitir, ya no puedo financiar con emisión, lo tengo que financiar con deuda. Lo cual en mi tablero me va a decir, bueno, tengo que empezar a poner control porque esto es infinanciable. Hoy lo infinanciable lo pagás con 10 años de esta inflación, los niveles de pobreza que estás describiendo, etcétera, no es gratis. Pero, por eso digo, parecería que el escenario que estás describiendo no sería mejor tomando acá las críticas. O sea, esto básicamente pasó ayer. Con las críticas de Liendo a la dolarización. ¿No sería mejor una convertibilidad? Y si no, ¿por qué? El problema de otras reformas como convertibilidad, ley de independencia del Banco Central, moneda con Brasil, etcétera, es que no las veo creíbles a largo plazo. Vos podés tener la ley de Banco Central independiente que es técnicamente hablando perfecta, pero si el mercado no cree que la ley va a ser respetada, no funciona.
La dolarización es mucho más creíble porque es más difícil de revertir, es más costoso. Entonces, propuestas como la de Liendo, etcétera, a mi juicio, no son creíbles a largo plazo. Parches, podemos inventar miles. Pero la idea de dolarización no es encontrar un parche, es encontrar una solución duradera de largo plazo. No estamos pensando en cómo hacemos un parche para el próximo gobierno. Puede ser cómo haces un cambio que te aguante buenos y malos gobiernos. Pues la probabilidad de que Argentina vuelva a tener un gobierno populista en el futuro es 100%. Entonces hay que hacer algo que se aguante eso. El problema de una convertibilidad es que la política salió rompiendo la estantería, salió de la peor manera posible. Y el mismo Congreso que te vota la ley de intangibilidad de los depósitos, a las pocas semanas te saca los depósitos. Entonces, mi miedo es que una especie de convertibilidad sea no creíble. Y es fácil salir de una convertibilidad, pues vos lo que seguís teniendo son pesos. Pero cuando yo quiero salir de una convertibilidad, declaro la inconvertibilidad del peso, punto. Pero si está dolarizado, tengo que ir a tu casa, sacarte el dólar de la billetera y darte un papel moneda que no querés. Es mucho más difícil y políticamente hablando mucho más costoso. Entonces, las propuestas como esta, técnicamente hablando, pueden funcionar, sí. ¿Van a ser duraderas? Y no lo sé. Recordemos mismo Cambiemos. Tenía en el Banco Central un Dream Team de economistas Ivy League. Harvard, Chicago, MIT, top de top de top. Se lo llevaron puesto el 28D. Entonces, si Cambiemos se lleva puesto su propio Banco Central, ¿cómo le creo que me va a mantener la convertibilidad cuando en las elecciones de medio término le digan tenés que sumar un par de puntitos en los votos? Exacto, exacto. Pero dicho eso, y comprendiendo la institucionalidad que le da a la política todo esto, ¿de qué manera puede evitarse un escenario donde sin hacer, porque no se puede, a ver, hay algo a mí que no me cierra, tenés demasiadas incógnitas, como mencioné antes, y que al mismo tiempo tenés que resolverlas para dolarizar. Esto tiene que ser en un proceso donde la intertemporalidad es muy importante, y sí pueden haber shocks externos, pero lo más probable son los problemas domésticos. Entonces, ¿cómo puede llegar a hacerse el total de las reformas para que la dolarización sea posible? Entiendo que no trabajaste el tema fiscal, lo comprendo, pero ¿cómo podría llegar a hacerse sin caer en una pobreza de un 80%? Bueno, no es lo que vemos que pase, que de repente la pobreza te salte. Los casos de polarización en crisis, Ecuador, Zimbabue, muestran resultados inversos, pero dos cuestiones. Uno, vos podés dolarizar sin hacer esas reformas, que entiendo que puede ser prioritario hacerlo. Y si la dolarización se va a implementar, cuando se siente el presidente del Banco Central y el ministro de Economía van a tener que ver, bueno, cómo lidio con estas restricciones y qué prioridades le doy. ¿Quiero avanzar con la dolarización o no antes de resolver estos problemas o no? No necesitas resolverlos para poder dolarizar. Mi impresión es que si dolarizás te va a permitir resolver los otros problemas de manera más rápida y eficiente. Pero es parte del arte político de ver cómo y cuándo lo quieren implementar. Quizás si vos dolarizás y pones este paquete de reformas sobre la mesa, puedes tener acceso a un crédito para financiar estas cuestiones de manera temporal. Claro, el tema es Pero, que es que crédito, ¿no? porque dolarización uno es cirugía mayor y depende de las condiciones puntuales que llegues cuando vas a dolarizar, las cuales no sabemos. Bueno, Lamentablemente, a ver, sí sabemos, o sea, tenemos una pobreza que está más o menos en 50% contando indigencia, como te digo, escuelas que no están rindiendo, tenemos problemas gravísimos, niveles de vida, de nuevo, donde, lo voy a decir de memoria, partido de Malvinas Argentinas, 14% de agua potable. Entonces, en ese nivel, es evidente que se va a tener que tomar deuda porque hay cosas que el Estado va a tener que seguir bancando, de cierta manera. puede ser. Hoy es lo que tenés hoy con default. Una inflación de esta magnitud es básicamente un default. El Estado está defaulteando sus obligaciones en pesos. Entonces, el plan de dolarización es como que
no, es como que se atrasa. Entonces, porque todavía hace falta más deuda y esa deuda se empieza a acumular. O sea, en realidad las cuentas macro se empiezan a complicar por otro lado. Yo creo que te mejoran. Lo que hacen es transparentarte cómo vas a financiar estas necesidades sociales. No te empeora la situación. Te dicen, mira, lo tenés que financiar y lo vas a hacer o con impuestos o con baja de gasto en otro lado o con emisión de deuda. Al menos en el corto plazo, hasta que los primeros meses, hasta que se termine de dar vuelta el proceso. ¿Qué se hace en este caso con la industria de alta transformación? Que es la industria que está protegida. Si se la liberaliza, lo que ocurrió en los 90 fue que hubo muchísimo empleo informal de baja calidad y se abrieron talleres clandestinos. Y en el kirchnerismo esto se mantuvo, no se redujo y ahora estamos efectivamente igual. ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer con eso? Ese tema no lo hemos tratado, pero la concepción general es que vos tenés que ir a una economía lo más abierta posible que compita en igualdad de condiciones. Obviamente, antes de abrir la industria argentina al mercado internacional, le tenés que sacar el peso regulatorio, etcétera, etcétera, que no le permite ser competitivo. Entonces hay obviamente una secuencia de reformas, como estamos discutiendo recién. Haces esta ayuda a transferencia antes o después, etcétera. Y lo mismo con los otros sectores industriales. Esa idea de privilegios a mí no me convence, la sacaría lo antes posible y sacarle lo que sean palos en la rueda, que sea por cuestiones del gobierno, ¿no? Costos regulatorios innecesarios, etcétera, para que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Bueno, pero sabemos que no pueden competir. O sea, No pueden competir. Por eso, si le vas a abrir al mundo, tenés que sacar la rodilla de encima. ¿y qué haces con los que están? Bueno, abrimos, cierran indefectiblemente algunas pymes, algunas empresas. ¿Qué se hace? Laboral sigue siendo bastante cerrado. Mercado laboral cerrado. Claro que Sí, no puede ser dinámico, no hay mucha libertad para contratar, para bueno, este. pero eventualmente Argentina tiene que hacer una reforma laboral también, tiene que bajar los costos laborales. La organización no te va a arreglar el mercado laboral. No, La no, idea es no, que no, no, por eso. Por eso lo que estoy diciendo es cómo estamos yendo hacia una variable, y no es por criticarlo, pero digo, esta variable al mismo tiempo hay que contemplar todo el escenario que es realmente es como si tener varias enfermedades terminales al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que me alarma en el sentido de, bueno, ok, se dolariza, pero hay que tomar deuda, pero si se liberaliza el comercio, cierran fábricas, tenés más desempleo, hay que tomar más deuda, parece como una especie de círculo vicioso. si vos dolarizás, pues te da un efecto rápido político al controlar la inflación, y eso lo tenés que usar para darle flexibilidad al mercado laboral, que sea fácil conseguir un nuevo trabajo, que sea barato contratar, etcétera. Le sacás el peso del Estado al sector privado y después lo haces competir con el resto del mundo. Y las fábricas que cierran, mientras, Mientras, ¿y por qué van a cerrar mientras? porque no pueden competir, como pasó, por ejemplo, el plan de Macri era ¿cómo se llama? Que la industria con alta transformación, juguetes, calzado, etcétera, bueno, no gocen de protección, no gozaron de protección, quebraron y bueno, fue bastante complicado después. Bueno, hay que ver cuánto peso el Estado se le sacó. Y si vos tenés realmente un costo de operar en Argentina que es comparable al del resto del mundo, y la fábrica cierra, es una fábrica que no debería estar en operaciones. Vos tenés que netear esto con toda la actividad que va a empezar a aparecer, que hoy no tenés. En fábricas que te cierran y tenés fábricas que abren. Exacto, acá mi grave problema es este proceso de conversión en donde la transformación de fábricas que yo comparto esta visión, ok, no deberían estar abiertas, pero están, bien, y son muchas. Entonces, ¿qué se puede hacer mientras tanto con este ejército de desocupados? Que no sé si vas a tener un ejército de desocupados, pues los datos que vemos es que vos haces algo así y el desempleo baja, no sube. O sea, en todos los países que se dolarizó el desempleo bajó.
los casos que hemos visto de dolarización en crisis, que es la situación de Argentina, el desempleo baja, la pobreza baja, los indicadores sociales mejoran. Yo entiendo, Messi, Argentina tiene años y años de estar con sectores distorsionados y por más que los de regules, etcétera, cuando abras a competir van a quebrar. Bueno, quizás haces una apertura más gradual en lugar de más rápida. Es una opción. Es que también los países que vos mencionaste no tienen una tradición sindical como la Argentina y ni una tradición de movimientos sociales como la Argentina. Es parte de la reforma laboral que haces antes de abrirte al mundo. No te abrís al mundo, dolarizo y mañana me abro. Si tengo presión fiscal, si tengo regulación innecesaria, si tengo un mercado laboral que quiere decir contratar gente es costoso y peligroso, bueno, arreglás eso antes de abrirte. Del mismo modo que antes de dolarizar tenés que sacar el cepo cambiario, tenés que poner el mercado cambiario en orden. Claro, ese es otro tema que también genera cierto miedo. Se sale del cepo, se llega a un cierto equilibrio en el dólar, ponele que hoy estaría 7.20 o suma un poco más, 7.40. Ok, la dolarización tiene que ser lo suficientemente rápida para que ese dólar no siga escalando. Idealmente lo tenés que hacer lo antes posible, sí, pero cuanto más te demorás, más empeora el escenario y menos, más poder político perdés, sea quien sea que gane. Sí. Entonces, sería, a ver, en términos de tiempo sería anunciar la dolarización, hacer las reformas, quitar el cepo y recién ahí pasar Mira, al primero proceso. harías unas correcciones de precios relativos para que cuando entres a dolarización no entres mal. Tenés que liberar el mercado de cambios. Uno de los motivos es para que el mercado te diga a vos dónde está el tipo de cambio de equilibrio al cual vas a dolarizar en lugar de tratar de estimarlo. Tenés que arreglar los precios relativos de tarifas, es otro temazo. No, dolarices o no dolarices es un temazo. Una vez que dolarizás, al menos en mi concepción, siguen las otras reformas. Y un motivo es que, dado que la dolarización es más difícil de revertir, te genera un incentivo extra a avanzar con las otras reformas. Ya no puedo esconder bajo de la alfombra con inflación ineficiencias en el mercado laboral. No puedo licuar los sueldos reales, los salarios reales. Tengo que avanzar con otras reformas. Y después, bueno, habrá que ver el político de turno cómo negocia y cómo considera qué reformas avanzar primero, después más rápido, etcétera, exactamente cómo ejecutarlas. Y respecto a algunos planes bueno, que mencionó Milei, como bueno, que el CONICET simplemente se dedique a ciencias naturales. ¿Cuál es tu visión sobre ese abordaje? Bueno, no es algo que... Perdón. Ahí hacemos el corte. No es algo que haya pensado demasiado, yo no estoy súper familiarizado con las regulaciones, etcétera, del INDEC. Lo que sí creo que necesita es una limpieza CONICET. CONICET, de despolitizarlo. CONICET, perdón. No sé si comparto la idea de Milei de que, o al menos el mensaje que ha enviado, que toda la investigación debe ser privada. Por el momento creo que dijo de privatizar el CONICET o algo por el estilo. No, se refería a las ciencias. Bueno, él dijo en realidad, no, ahora lo recuerdo, que el CONICET seguiría solamente para las ciencias duras. Eso dijo. No sé si dejaría otras ciencias afuera. Quizás lo que está pensando en las ciencias duras tiene una aplicación directa. Invento una vacuna, invento una nueva maquinaria, etcétera. Pero las ciencias sociales, su aplicación, por más que sea indirecta, no es que no hay. Fíjate todo lo que estamos discutiendo ahora. Una reforma de esta magnitud es ciencias sociales, no es ciencias duras. Y la aplicabilidad puede ser impactante. Entonces, no sé si eliminaría las ciencias no duras, llamémosle. Lo que sí haría es asegurarme de que no sea una cuestión de que esté politizado, que se use para acomodar a punteros políticos más que científicos.
Y respecto al sistema de vouchers, recuerdo cuando habíamos hablado la vez pasada, como que no tenías una opinión al respecto, no sé si cambiaste tu visión. El tema de voucher me gusta. El principio general es que el gobierno transfiere el subsidio que hoy le da, los fondos, al oferente, se los pasa al demandante. Entonces son las familias quienes eligen a dónde, con este cupón, a qué colegio ir y usar el cupón para el pago. Y el efecto de mover la transferencia de fondos del oferente al demandante es que ahora el mercado se vuelve mucho más competitivo. Yo, escuela, tengo que competir para que el padre de los alumnos me den el cupón a mí. No es un prisionero mío del sistema. Y en ese sentido creo que los incentivos van a una mejora. Lo que yo no sé en concreto es cómo se aplicaría en Argentina. No es un tema que a ese nivel he visto en detalle. Pero la concepción me parece que es un improvement a lo que tenés ahora. Y quizás un mensaje importante que creo que se está perdiendo cuando él habla de los vouchers es que el sistema de vouchers no implica desfinanciar la educación, lo que implica es cambiar el canal de financiación. En lugar de ir a la escuela, va a los padres. No es que la financiación desaparece. Ahora, claro, porque yo lo que pensaba era, bueno, tomemos el partido de Moreno, el más pobre de todos en Buenos Aires. ¿Cómo se compite, dado que la infraestructura es malísima, en Cuartel Quinto, Trujuy? ¿Cómo compiten esas escuelas estatales, por ejemplo? Bueno, compiten en el margen que puedan donde están. Quizás puedan competir con mejor educación o algún programa after hours para los alumnos. Y si tenés localidades, que esto lo he escuchado, bueno, pero ¿cómo hace el pueblito en tal provincia que hay una sola escuela? Y bueno, esa escuelita no va a tener con quién competir, por eso no podés no dejarle al resto del país competir donde sí puede. Entonces, cada región competirá en el margen que puede y le resulte conveniente. Yo me refiero a escuelas que, o sea, a las que van chicos desnutridos directamente porque van a comer. Y bueno, el padre tiene el cupón y tiene que elegir, ¿lo mando a esta escuela o lo mando a otra? Y lo va a mandar al que le sirva mejor a sus necesidades. Claro, no, es que, claro, yo, de nuevo, cuando veo, por ejemplo, los números de Moreno, digo, ok, competir en esta zona donde ni siquiera hay pavimento, va a ser, bastante difícil, pero claro, ahí, Estas escuelas estén compitiendo con, o sea, una escuela de alta calidad en Belgrano. Entonces van a competir en los márgenes que ellos puedan y les convenga. Ahora, los fondos de educación para que puedan competir, igual sí se irán un poco yendo para la oferta, ¿no? Porque si no, no tendrían lugar de donde poder hacer mejoras. Bueno, en principio el esquema, los fondos van a los padres a través del cupón y el cupón el padre se lo da a la escuela a la cual va el chico. Por lo tanto, el colegio, en lugar de recibir el dinero a través del Estado, lo recibe a través del cupón. Recibo el cupón, me doy vuelta, voy al Ministerio de Educación o a quien sea, digo, tengo estos cupones, dame los fondos. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es hacer lobby con el gobierno para que me dé fondos, tengo que convencerlo al padre de mis alumnos que esta es la mejor opción. Pero los fondos vienen del Estado. Pero con la venia, no de un secretario en el gobierno, con la venia del padre del alumno. Y para ir cerrando, ¿no? Esto me parece muy interesante. Una secretaría de cultura o de educación, o perdón, un ministerio, ¿te parecen importantes, siguiendo la tradición argentina de que básicamente es algo que siempre hubo? ¿Te parecen importantes o son prescindibles? Creo que sí es prescindible, pero tampoco es un gran costo si vos tenés una Secretaría de Cultura que, sin hacer política, ¿no? Se dedica a financiar actividades artísticas que son parte de la historia argentina. Y si quiere financiar, no sé, conciertos de tango, folclore, cuestiones por el estilo, no me parece que estemos hablando de un gran costo, un gran problema para lo que tiene Argentina hoy. Estrictamente hablando, o sea, ¿por qué yo tengo que obligar a mi vecino a pagar impuestos para financiar un folclore que a mí no me interesa? Que se lo consigan ellos. O sea que en ese sentido no lo veo prescindible, pero no me parece que sea algo que merezca al menos ahora gran preocupación. Claro, vos te referís, por ejemplo, a la restauración en HD de, no sé,
discursos de presidentes, ¿no? De material histórico Bueno, argentino. algo así puede tener un valor porque es parte de la historia institucional del país y se documenta. Es parte de lo que sería investigar, bueno, ya sé que no es lo mismo, pero parte del producto, ¿no? De investigar y recolectar lo que es la historia del país. Eso sí, no me parece mal que el Estado lo haga, ¿no? No estamos hablando de que el Estado tiene que salir a hacer obras paranoicas, enormes. Así que eso no me preocupa en gran medida. Cuanto más haga el mercado, mejor. Y lamentablemente el límite en estas cuestiones de qué hace o no hace el Estado son grises. Tiene que financiar un poquito más, un poquito menos. Lo vamos a discutir in eternum. ¿En mi ideal hace falta un Ministerio de Cultura? No. Si hay uno, es un gran problema. La verdad que no, mientras haga las cosas que se supone debe hacer. Lastimosamente el track record argentino institucional es muy, muy malo. Nicolás, sé que tenés muy poco tiempo, te agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado de nuevo en Diálogos, la verdad, ya sos parte de la casa, avísame cuando estés por Argentina de paso, y también, pero vamos a cerrar porque esta vez agregué algo más. Necesito una canción para Spotify, una película, al mismo tiempo un libro, algo que no que estés leyendo algo que te haya impactado, o quizás que estés leyendo, no sé. Una canción, Adiós Nonino, de Piazzolla. Libro, ahora me dio la cabeza por los temas que estamos hablando, Entrampados en la farsa, de mi coautor Emilio Campo. Me dijiste película. Voy a hacer algo más divertido, V for Vendetta. Algo de si uno lee como lo escribiste, sobre la dolarización tiene algo que ver. Un poco de vendetta después de tantos años por cómo lo escribiste. Quizás. Quizás. Bueno, muchas gracias Nico, soy Facundo Bodaño, nos vemos en otro episodio de Diálogos.